Hola, ¿qué tal amigos? Aquí su servidor Miguel Ángel Rojas Fernández. En esta ocasión les voy a explicar turbinas hidráulicas. Las turbinas hidráulicas entran en el contenido temático de plantas motrices para turbinas aeronáuticas. ¿Qué vamos a conocer? Concepto de turbina hidráulica, partes de la turbina, turbinas de acción y reacción, y las tres esenciales, que es turbina Kaplan, turbina Pelton, turbina Francis. Dentro de los apuntes que desarrollamos, comentamos las tres turbinas esenciales, Pelton, Francis y Kaplan. Estas turbinas quedan dentro del concepto de turbopropulsor de energía limpia y renovable. Estas turbinas trabajan con el fluido llamado agua. Vamos al primer concepto. Una turbina es una máquina que transforma la energía hidráulica a energía de rotación, y a través de esa energía de rotación vamos a poder obtener la energía eléctrica. Estas máquinas son netamente rendidoras, hasta un 90% de rendimiento. Dentro de estas máquinas vamos a manejar los conceptos de energía potencial y energía cinética. La energía cinética aparece cuando el fluido se desplaza a través de esta turbina. La energía potencial aparece cuando este fluido cae a cierta altura dentro de esta turbina, como en la tercera imagen. Aquí aparece la energía potencial y aquí vamos a tener la energía cinética. Las partes de la turbina va a ser el generador, que nos va a producir electricidad, el eje de rotación, que va a estar acoplado a la propia turbina y al mismo generador, su zona de entrada de agua y su zona de salida de agua, y su mismo distribuidor que forma parte de la turbina. Vamos a tener entradas de flujo a este tipo de turbina de forma axial y de forma radial. Normalmente el flujo entra de forma radial para que trabaje con este tipo de paletas, que más adelante vamos a ver el tipo de diseño a partir de las tres esenciales. Entonces, dos tipos de entradas sería axial y radial. De forma preferencial se trabaja con radial. Aquí vamos a tener las turbinas que trabajan por acción, en este caso las tres hidráulicas, que es Kaplan, Pelton, Francis, son turbinas que trabajan por acción. Pero también vamos a tener turbinas de reacción. En el gráfico que está del lado derecho, es una turbina en el cual entra el agua en un ducto y a través de la salida a presión se genera un momento de torsión y produce una reacción. Este tipo de turbina es una turbina de reacción. En este caso no son tan utilizadas para generar energía eléctrica. Entonces regresamos a nuestras turbinas de acción, que son Pelton, Francis y Kaplan. La primera que vamos a ver es Pelton. La turbina Pelton se caracteriza por tener paletas tipo cuchara. Aquí observamos las cucharas. Vamos a tener una zona donde va a entrar el flujo, y a través de esas cucharas se va a provocar el giro o las revoluciones en el eje de la propia turbina para que después se produzca la electricidad. ¿Qué elementos forman la turbina Pelton? Vamos a tener lo que es la tubería de distribución, el inyector, el rodillo, que es el eje, la propia carcasa y el eje de la turbina. Aquí lo vemos de forma de perfil. Entra el agua, es en una zona de distribución.
y a través de estas paletas se produce el giro de rotación de esta propia turbina. Nos interesa obtener un giro de rotación para hacer la electricidad de nuestro generador. Tenemos otro gráfico un poquito más austero. Esencialmente, cómo funciona: el flujo entra de preferencia de forma radial y hace girar esta turbina, este rotor o este eje de turbina, para producir la electricidad. Vamos a ver un pequeño gráfico más claro. Aquí se ve el eje de rotación del generador y en ese generador vamos a producir la electricidad. Aquí tenemos la entrada, las palas tipo cuchara y el giro de esta propia turbina. Vamos a poner un video para tener un poco más de imágenes de cómo trabajaría esta turbina. Vamos a quitar. Presentamos la turbina de Pelton. Una turbina Pelton es uno de los tipos más. No nos interesa el sonido, nos interesa ver los gráficos y poderlos entender. Además de que pues, el sonido es una grabación. Vamos aquí a ver la entrada del flujo a las propias cucharas y cómo se va a producir el giro. Más adelante, un poquito el video, las partes que explicamos: la zona de entrada, la distribución, el giro de la propia turbina para producir esa energía eléctrica. Entonces vamos a ver estos gráficos, el diseño de los difusores de entrada, como el difusor permite el paso de agua, se disminuye el área para que se aumente la presión. Entonces el agua entra a presión y mueve estas palas tipo cuchara que giran, se acoplan a un eje y ese eje produce la electricidad de nuestro generador. Vamos al otro tipo de turbina. En este caso va a ser la turbina Kaplan. Esta va a ser un poquito más avanzada. La turbina Kaplan va a tener un flujo de entrada de forma radial. Vamos a tener una turbina radial que va a girar o se va a accionar a partir de la sensación de entrada del propio flujo. Cuando el flujo empieza a entrar de forma radial, las paletas abren y empiezan a girar la propia turbina de diseño radial. Vamos a ver una imagen más gráfica. Aquí entra el flujo, la turbina, conforme siente cierta cantidad de caudal de flujo, empieza a mover las palas y empieza a pasar este flujo y produce el giro, para que este giro después esté acoplado a un eje de generador. Aquí vamos a ver otro tipo de turbina. Este sería turbina Francis. Vamos a buscar un pequeño video. La turbina Francis es un diseño más avanzado. Aquí tenemos un prototipo, tenemos un caudal que cae con cierta altura. Esto nos va a ayudar a ganar velocidad en el propio flujo. Este flujo va a entrar en nuestra turbina igual de forma radial para que después trabaje a través del eje de generador. Vamos a ver un pequeño video de este tipo de turbina Francis. Damos crédito al autor de este video, Andrés Hidro. Este diseño se observa la caída del propio caudal para ganar velocidad. Al ganar velocidad en la entrada, vamos a producir que el fluido entre a mayor presión. Ahí tenemos una válvula de apertura de flujo. El fluido entra de forma radial, las palas se abren y entran de forma radial a la turbina. En la turbina pues hace girar ese eje de generador. Ahí tenemos nuestro generador.
que ya está trabajando para producir la electricidad. Ahí tenemos más adelante unos transformadores que van a incrementar ese tipo de energía eléctrica y poderlos mandar a las líneas de distribución, en este caso las torres. Entonces, esto es parte de la formación técnica de turbinas. Son los tipos de turbinas hidráulicas esenciales que se manejan. Espero que les haya servido y les sea algo didáctico y práctico. Muchas gracias, su amigo Miguel Ángel Rojas. Buenas tardes.